Vale, buenas tardes a todas y gracias por asistir a la conferencia. Eh, bueno, yo soy Rosa Rodríguez, soy la vicepresidenta de Forum y lo primero que quiero deciros es que excusamos la no asistencia de Vicenta Monge porque se encuentra en las jornadas internacionales que celebra la COMPI en San Sebastián entre los días 20 y 23. Esta webinar la tenemos enmarcada en el plan de trabajo de Forum de Política Feminista para este año. Eh, Anteriormente, durante los meses antes de verano, hemos realizado algunas otras. Hemos realizado Mujeres y Niñas en Gaza, Historia de una Resistencia, que la hicimos en el mes de mayo, y una mirada feminista a la problemática del campo, que se celebró en junio. Os anuncio que para el mes de noviembre vamos a celebrar el 33 taller de Fórum de Política Feminista. Lo íbamos a hacer presencial como siempre en octubre, pero hay problemas de agenda. Entonces lo haremos en tres sesiones en el mes de noviembre y el tema es, esperar un segundo que es que están dando. El tema será maternidades y feminismo. Ahora. Em, Perdón. Eh, También a finales de año estamos preparando un acto en torno al 20 aniversario de la Ley Orgánica de Igualdad, la Ley 3/2007, que ya os avisaremos, de cómo se va a celebrar, dónde, y es presencial y también vamos a intentar que sea online. Hoy, en la jornada de hoy, nos dan a conocer, vamos a conocer el magnífico trabajo realizado por la Federación de Mujeres Jóvenes, el análisis jurídico, normativo y estudio comparado de casos jóvenes vulnerables ante la violencia vicaria de sus progenitores, violencia machista y vicaria que ejercen sus progenitores. Este estudio y este informe lo tenéis disponible en su web, una web que recomiendo visitar porque está llena de estudios, de informes, de dossiers, de material didáctico y la verdad es que nos muestra la gran labor que están realizando las mujeres. Carmen Martín, que es socia de Política Feminista de Málaga y coordinadora del grupo de trabajo sobre violencia, va a presentar y moderar este debate. Carmen, cuando quieras. Ajá. Ahora, bienvenida todas. Gracias, Rosa, por la presentación. Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí a la presentación del estudio. El estudio enmarca, voy a hablar unas pinceladas sobre en qué consiste el estudio. El estudio consiste en un análisis normativo de cómo está la situación respecto de las criaturas, respecto de los menores, por un lado hasta menores hasta 18 años y de 18 a 26 años, ¿vale? El nivel de protección o de desprotección en este sentido que tienen. Hay también una comparativa entre 7 comunidades autónomas donde se pone de manifiesto, bueno, pues la diferencia que existe entre los recursos y las prestaciones que tienen unas comunidades y otras para la reparación del daño de estos menores víctimas directas de la violencia machista. Como no puede ser de otra manera, en base a eso hay una serie de conclusiones que se sacan, ¿no? Precisamente de este estudio. Y como normalmente siempre hacemos las feministas, una vez que hacemos un estudio, que hemos detectado una situación, una carencia, necesidades y tal, pues lo que hacemos es hacer una serie de propuestas de mejora, que en este caso es lo que hace la Federación de Mujeres Jóvenes. Propuestas de mejora que yo creo bastante acertadas porque la realidad es que la situación de los menores víctimas directas de la violencia machista está bastante en precario y con poco nivel de protección. Bueno, y sin enrollarme más, pues paso a presentar a Lucía Candeira de Andrés. Lucía es licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Educación Social por la UNED, posgrado en Atención e Intervención con Mujeres Víctimas de Violencia de Género y especialista universitario en acciones de cooperación al desarrollo, experta en políticas de igualdad e incidencia política feminista. Ha desarrollado varias investigaciones sobre políticas
públicas de atención a mujeres e infancia y desarrollado planes de igualdad en diversas entidades locales y organismos públicos. Actualmente es coordinadora de la Federación de Mujeres Jóvenes y socia del Fórum Feminista de Madrid. Después de la intervención de Lucía, abriremos un turno de palabras y bueno, pues ya no me enrollo más, simplemente daros las gracias a todas y concretamente a Lucía por este espacio que nos vas a dedicar. Venga, muchísimas gracias. Cuando quieras. Pues nada, muchas gracias Carmen, Rosa, y muchas gracias al Fórum de Política Feminista. Al final estoy en casa, ¿no? Es mi organización también. Hoy vengo con el paraguas de mujeres jóvenes, pero como estoy en casa, pues siempre se está muy a gusto aquí. Y os agradezco mucho que me hayáis invitado. Ese es un tema. Os voy a poner una presentación, yo voy a intentar no enrollarme mucho. Lo primero que tengo que decir es que el nombre es un poco enrevesado y poco acertado, pero bueno, ya sabéis cómo va esto de las subvenciones públicas. Este es un informe que sacamos en el año 2022, que lo sacamos gracias a la financiación de la Delegación de Gobierno. Os voy a compartir la presentación, pero sí que me gustaría contaros, a ver, no sé si la veis. ¿La veis? Perfecta, sí. Sí, vale. Bueno, lo primero que me gustaría contaros es un poco el contexto de cómo surge esto. Nosotras en el año 2021 empezaron a llegarnos casos a la federación sobre algunas mujeres jóvenes, la mayoría, que se acercaban a los servicios de atención a víctimas porque en su casa estaban viviendo una situación de violencia, pero en los servicios de atención les decían que al ser mayores de edad no les podían atender. Claro, esto al final es, pues bueno, ya sabemos cómo funcionan los servicios de atención, a nosotras nos llegan derivadas muchas de los servicios, a ver si nosotras podíamos hacer intervención. Eh, Cuando de repente nos dimos cuenta de que una de las limitaciones para la atención en estos servicios es que estos jóvenes y estas jóvenes tenían 18 años, entonces ya no estaban reconocidas por ninguna normativa como víctimas. Bueno, a partir de ahí nosotras empezamos un poco a hacer incidencia y conseguimos financiación para hacer este estudio. Lo que a nosotras nos preocupaba por un lado era, bueno, una cosa que nos preocupa a todas las feministas, que es el tema del reconocimiento de las víctimas, ¿no? El título habilitante y el hecho de que en los servicios de atención directamente se les negara la atención. Entonces, claro, nosotros lo que nos dábamos cuenta es que al final estas jóvenes y estos jóvenes seguían viviendo en la unidad familiar, pero, pero no se les atendía. Bueno, no se les atendía y no tenían ningún acceso a ninguna ayuda. A partir de ahí lo que hicimos fue empezar este estudio, que lo terminamos en el año 2022. Entonces empezamos haciendo un análisis de toda la normativa que tenía que ver con violencia, sobre todo con todos los procesos de reparación del daño y atención a las víctimas. Hicimos un análisis de la normativa estatal, un poco la identificación de la situación, porque hay varios supuestos en los que se encuentran estas y estos jóvenes. Hicimos unas entrevistas a expertas que también nos dieron un poco una visión general, porque las expertas tenían que ver bueno, pues con derecho constitucional, con políticas públicas y también con infancia y adolescencia, porque al final bueno, estas víctimas suelen venir de vivir esta violencia desde muy pequeños, ¿no? Y luego nos interesaba mucho intentar entender cómo estaban funcionando las cosas en las comunidades autónomas, y entonces lo que hicimos un poco para el estudio de casos era hablar con las mujeres que se encargaban de la parte política, ¿no? Las consejeras de igualdad de las comunidades autónomas, y con los servicios de atención. Entonces ahí hicimos entrevistas como a diferentes agentes clave. Y también queríamos hacer un análisis porque, claro, las comunidades autónomas, muchas comunidades autónomas tienen ley propia
y luego tienen pues el desarrollo de los protocolos y directamente los servicios de atención tienen protocolos propios para la atención. Y entonces de ahí sacamos pues un estudio comparado de las comunidades autónomas. Y como ha dicho Carmen, las feministas no solo investigamos, sino que proponemos. A partir de ahí, en los 3 niveles de atención que nosotros habíamos identificado, el estatal, autonómico y local, pues hicimos propuestas de mejora. Hay propuestas de normativa, hay propuestas de política pública, hay propuestas, bueno, hay propuestas también de intervención social, hay un poco, pero bueno, eso os lo cuento luego. Si voy muy rápido me paráis y si alguien tiene alguna duda, que me lo diga, que yo paro sin problema. Entonces, bueno, pues el marco legal, esto al final que os voy a contar, todas las que estáis aquí, yo creo que ya lo conocéis mucho. La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género fue una ley pionera hace ya 20 años. Es la primera ley que define en nuestro país la violencia, que identifica, bueno, se queda en pareja o expareja. Pero en un inicio no, o sea, tiene una limitación grande respecto a esto y es que en un inicio no reconoce a los hijos y las hijas de las víctimas como víctimas directas. Entonces solo las considera en su momento testigos de la violencia. En el año 2015, cuando sale el Estatuto de la Víctima de Delito, se reconoce a los hijos y las hijas como víctimas directas, pero justo en el caso que nos ocupa solo se reconoce a los menores de edad. Entonces, la situación que se da es que cuando estos menores que han sido considerados víctimas llegan a la mayoría de edad, se les expulsa de todo el sistema de protección. Y luego una de las cosas es que toda la protección está subordinada a los derechos de la madre, ¿no? La madre tiene un paraguas de protección que protege a los hijos y hijas menores siempre dentro del marco de las ayudas que recibe la madre o los derechos que tiene la madre. En el año 2015 también sale la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia. Esta ley modifica directamente la Ley 2004 e incluye a los menores. Es un gran avance en el reconocimiento de los hijos y las hijas como víctimas directas, pero pasa lo mismo, ¿no? Al cumplir la mayoría de edad, o sea, dejan de ser considerados víctimas de la violencia de género. Es verdad que esto es un avance significativo que tiene también que ver con la LOPIBI, la Ley de Infancia de 2021, que cambia un poco el paradigma sobre lo que se considera, bueno, que la infancia y la adolescencia se consideran sujetos de derecho dentro bueno, dentro del ordenamiento de este país. O sea, hay un cambio de paradigma muy grande con la LOPIBI, la Ley 8/2021, y que además esta ley modifica otra vez la ley de 2004 para incluir la violencia vicaria, lo hace en una disposición adicional. Incluye la violencia vicaria. Yo he de reconocer que es un término que creo que debemos debatir más. No sé si todavía estoy pensando si el concepto violencia vicaria me convence o no. O sea, entiendo el sentido, pero para mí es violencia machista, igual no. O sea, creo que si le quitamos o sea, si quitamos el término, quizá despolitizamos un poco esta violencia. Y esto, o sea, esta ley es muy importante en cuanto a la protección de la infancia y adolescencia en este país, pero tiene el mismo problema y es que la protección es para los hijos y las hijas menores de edad. Es verdad que sí que reconoce una cosa que a mí me parece fundamental, que es que reconoce que los hijos y las hijas, al ser víctimas directas, tienen necesidades específicas y derechos específicos porque son sujetos de derecho. Y eso yo creo que abre una puerta a que se puedan hacer pues, recursos, ayudas específicas para los hijos y las hijas. También he de deciros que creo que a esta ley le falta mucha perspectiva feminista, que creo que las feministas deberíamos haber estado en esa ley y que quizá también es un debate que tengamos que tener porque aunque parece que es una ley para infancia y adolescencia, es fundamental que este tipo de leyes pues tengan la mirada feminista y la perspectiva de género. Entonces, bueno, a partir del estudio que hicimos de la normativa, de cómo había ido cambiando, luego, claro, de aquí sale pues también
el, el decreto que hace el Ministerio para el tema del título habilitante, como para que las comunidades autónomas puedan ejercer como habilitantes en la condición de víctimas y demás. Una de las cosas que nosotros nos fijamos es que hay 3 supuestos fundamentales en cuanto a la situación de estos hijos e hijas. Uno es que este niño o niña obtiene el reconocimiento al ser menor de edad porque su madre interpone una denuncia, ya sea administrativa o judicial, y su madre consigue consigue la condición de víctima y eso le da un paraguas mientras es menor de edad, pero que cuando cumple la mayoría de edad, ese paraguas desaparece. O sea, es verdad que a ti nunca te quitan la condición de víctima, pero ese reconocimiento ya no te vale para el acceso a los recursos. Entonces, en este primer supuesto en el que los hijos de las hijas han sido considerados víctimas siendo menores, la situación les cambia cuando cumplen la mayoría de edad y su madre, bueno, pues sigue siendo víctima y entonces en muchos casos todavía tienen algo de protección. El siguiente supuesto es que un joven o una joven, siendo mayor de edad, no haya tenido ese reconocimiento siendo menor. Este es el caso que nosotras más hemos trabajado porque entendíamos que es el que más desprotección tiene. Entonces, aquí puede haber otros 2 supuestos. Uno es que la madre interponga una denuncia, pero o sea, que la denuncia de acreditación se produzca siendo ya ese joven mayor de edad, pero que siga viviendo en dependencia económica y dentro de la unidad familiar. O que esa denuncia no se produzca nunca. O sea, puede ser que haya un joven o una joven en el que su madre nunca denuncia y nunca van a tener oportunidad de tener una cobertura, porque como siempre están bajo el paraguas de la madre, si la madre no hace una denuncia, ellos, siendo mayores de edad, ya no tienen la protección especial de los menores, pero tampoco pueden interponer una denuncia. En estos casos, la situación que se da es que lo que se les aconseja es que metan denuncia por violencia doméstica, lo que implica que van a recursos que no son específicos de violencia machista, que el procedimiento no se haga en juzgados de violencia y que se tramite todo como una denuncia de violencia doméstica del padre dentro de la unidad familiar. Claro, no pueden nunca acceder a la condición de víctima porque al ser mayores de edad se entiende que ya están fuera del paraguas de la madre y entonces nunca se les da acceso a los recursos. Bueno, hay un tercer supuesto que es la situación de las huérfanas y huérfanos de la violencia machista. Es verdad que aquí hay tienen legislación específica porque hay 2 leyes, una ley orgánica y una ley que salió en el 2019. Pese a tener la legislación específica, tienen una desprotección brutal y unas situaciones bastante complejas en cuanto a la acreditación de la condición de víctima. Sí que os recomiendo que veáis el trabajo que está haciendo el Fondo de Becas Soledad Cazorla de Fundación Mujeres en este sentido, porque tienen el relato de muchos de los huérfanos y huérfanas. O sea, es una situación muy, muy, muy problemática en cuanto a que cuando, por ejemplo, hay un asesinato machista, se les reconoce la condición de víctima porque hay una sentencia judicial que dice que ha habido, o sea, una sentencia al asesino. Con esa sentencia judicial pueden acceder a los servicios, pero cuando cumplen los 18 años, o sea, pierde toda la capacidad de poder hacer cosas. Entonces, muchos huérfanos, claro, tú no eres dependiente solo hasta los 18 años y te dan un carné y de repente dejas de ser una persona, o sea, dejas de ser dependiente económicamente de tu madre, o en estos casos en los que ya es una situación mucho más extrema. No está tu madre, o sea, y tú pierdes capacidad incluso bueno, se han dado casos en los que los progenitores asesinos han quitado las herencias a los hijos, bueno, unas situaciones bastante dramáticas.
Y cuando cumplen la mayoría de edad, mucho más. O sea, siendo menores tienen una especial protección, pero cuando cumplen la mayoría de edad pierden toda la condición y bueno, pues hay algunos que hasta se han quedado sin vivienda, se les expulsa de la vivienda familiar, porque se entiende que al ser mayores de edad ya no, bueno, pues la protección de los menores ya no les cubre. Em, a nosotras, estos son los casos que nos llegan a Federación, que luego vamos analizando, o sea, nosotras los hemos categorizado así porque era lo que nos permitía luego a la hora de estudiar las políticas públicas que se estaban haciendo, depende un poco de qué supuesto esté el joven o la joven, se les da acceso a algunas cosas, a otras no, entonces hay como un poco de, pues, por ejemplo, las ayudas al estudio, las becas de estudio que se da a las víctimas de violencia de género, tienen una particularidad y es que cuando tú vas a la universidad ya eres mayor de edad. Entonces, hay comunidades autónomas que están negando las ayudas al estudio porque como son mayores de edad, ya no tienen acceso a las ayudas. Y entonces dices, pero si en la universidad se va con 18 años, no se va con 12. Pero bueno, como ya no tienes la condición de víctima, pues te niego la ayuda al estudio en la universidad. Bueno, pues esas situaciones se están dando. Esto tiene consecuencias, tiene un impacto psicológico en la juventud expuesta que se encuentra en contextos de violencia de género. Pues lo que os decía, tú si llevas una infancia vivida en una unidad familiar en la que estás en contexto de violencia de género, cuando te dan la mayoría de edad, eso no se para, o sea, de repente no cesa la violencia, sigues viviendo en una unidad familiar en la que el contexto sigue siendo el mismo. Em, Estos jóvenes y estas jóvenes tienen muchos problemas de emancipación, porque además a la hora de acceder a ciertas ayudas, pues os pongo un caso, por ejemplo, en la renta mínima de inserción, solo se puede acceder a partir de los 23 años. Pues claro, estos jóvenes que en un momento dado poder acceder a ciertas ayudas les daría bueno, un apoyo para poder emanciparse, no pueden acceder hasta los 23 años, pero entre los 18 y los 23 años nadie les considera víctimas de violencia de género. Entonces, claro, se dan unas situaciones que son absolutamente ridículas, pues que de repente tú cumples 18 años y no puedes acceder a la ayuda a la renta mínima, tampoco eres víctima de violencia, tampoco te puedes emancipar y parece que como tienes 18 años, pues ya no, bueno, pues no pasa nada, ya da igual que estés en un contexto de violencia de género, en fin. Em, bueno, una de las cosas que nosotras hemos ido identificando cuando hablando con las jóvenes y los jóvenes y también identificando en el análisis de la normativa y con las entrevistas, fue que hay una falta de protección legal, que se deja de recibir la ayuda a los 18 años. O sea, la ley 1/2004 no les protege. Al tener una dependencia de la madre para la acreditación como víctimas, pues en el momento que cumplen 18 años salen de ese paraguas y tampoco pueden acceder. Y no pueden acceder de forma autónoma tampoco, porque aunque siendo mayores de edad ya podrían acceder de forma autónoma a esas ayudas, como la condición de víctima está supeditada a que seas menor, pues te quedas en un limbo. Y que muchos de ellos siguen estando en la unidad familiar, forman parte de la unidad familiar y eso tiene una consecuencia también para las mujeres, y es que muchas mujeres que, por ejemplo, tienen hijos menores y hijos mayores de edad, no acceden al sistema porque si ellas acceden al sistema teniendo un hijo mayor de edad, lo que está haciendo es desproteger totalmente a su hijo o a su hija mayor de edad. El menor sí podrá acceder a todos los servicios y ayudas, pero el mayor no, o la mayor. Y entonces hay muchas mujeres que se echan para atrás. O sea, no existen recursos que puedan atender a unidades familiares en los que haya hijos e hijas de varias edades, por así decirlo. Nosotras hemos identificado dos situaciones de discriminación. Una es por edad, o sea, bueno, se produce una desigualdad material en el momento que tú cumples 18 años.
nosotras al final sí que, bueno, todas las leyes de protección al menor, claro, acaban cuando tienen 18 años, pero generalmente todos los procesos de transición a la vida adulta, y hay mucha legislación que ya lo reconoce, suelen ser hasta los 26, ¿no? Por ejemplo, la ley contra las víctimas para las víctimas del terrorismo reconoce a los huérfanos o las familias hasta los 26 años. Es significativo bueno, que las que tengan que ver con violencia machista solo sea hasta los 18, ¿no? Pero que quiero decir que esto no es una solicitud que se hace desde, o sea, que ya hay mucha legislación y muchas ayudas que reconocen todo este proceso de transición a la vida adulta, de entender que un niño o una niña de 18 años generalmente no tiene capacidad de emancipación, generalmente dependen económicamente de su unidad familiar y que entonces o sea, que las políticas públicas y la legislación tienen que como que proteger especialmente esa primera etapa de la juventud hasta una edad de emancipación realista, y más en un país como es el nuestro, en el que la emancipación está cada vez más retrasada, las políticas de emancipación ni están ni se las espera, y la juventud cada vez tiene más problemas bueno, pues para afrontar estos procesos de emancipación. Y luego, bueno, esto es otra cosa que también lo vemos en esto y lo vemos en casi todo lo que tiene que ver con la reparación del daño y la atención a víctimas, que es la desigualdad territorial, ¿no? O sea, en las competencias que tienen las comunidades autónomas son las que desarrollan todos los servicios de atención y ayudas, comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿eh? O sea, aquí bueno, pues entonces, ahora cuando os cuente un poco el estudio de caso que hemos hecho, veréis que hay cosas que son bueno, para llevarse las manos a la cabeza. La realidad es que depende de dónde nazcas, depende de dónde vivas y depende de dónde pidas ayuda, te van a atender o no te van a atender. Que esto no solo, o sea, somos conscientes de que esto no solo le pasa a estos y estas jóvenes, pero es una realidad que yo creo que como organizaciones feministas pues tenemos que seguir poniendo sobre la mesa, porque se genera una desigualdad territorial bastante significativa. Entonces, bueno, nosotras a partir de esto nos fuimos con nuestra maleta a las 7 comunidades autónomas a reunirnos con las consejeras y como el personal político que se estaba encargando o sea, de todo el servicio de atención, y con el personal técnico, porque entendíamos bueno, que muchas veces el personal técnico también no tienen capacidad de tomar decisiones en cuanto a lo que pasa en los servicios, pero tampoco esto era una cosa, o sea, era una cosa que lo que nos pasó es que el personal técnico sí lo estaba viendo y lo estaba viviendo, pero el personal político ni se había planteado que los menores y víctimas de violencia de género cumplieran los 18 años. O sea, era como, no, son toda la vida menores, ¿no? Y les tenemos ahí bien en el paraguas de su madre y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que cada comunidad autónoma gestiona sus servicios de atención, cada ayuntamiento muchas veces también gestiona un poco como, o sea, tiene transferidas la gestión de los servicios, y como cada comunidad autónoma tiene, no todas, pero la mayoría tienen una ley propia, eh, sí que en algunas comunidades autónomas, a nivel de normativa de legislación, se reconoce a los mayores de 18 años. Esto nos daba como un poquito de esperanza, pero tampoco mucho. Y os cuento por qué. Para nosotras era importante, bueno, eso, comprender un poco cómo se estaba aplicando la normativa estatal en este sentido en cada comunidad autónoma y poder hacer propuestas, no solo de legislación, porque esto fue en 2021. Sabíamos que la situación de cambio normativo en general, pues sabemos por los procesos, es muy difícil ahora proponer cambios legislativos muy grandes, dada el cuadro político que tenemos, pero sí veíamos que si nosotras conseguíamos que lo incluyeran en algún protocolo, bueno, que
como sensibilizar a la gente que está, a las mujeres, a las profesionales de los servicios. Bueno, pues que igual, entrando por ahí, conseguíamos algo, ¿no? Uy. Entonces, bueno, 7 comunidades autónomas, Canarias, Madrid, Valencia, Extremadura, Asturias, Baleares y Andalucía. Hicimos lo que os cuento, ¿no? El análisis de legislación, de la normativa, de los protocolos, las estrategias. Una cosa que tiene mucha capacidad es crear planes, estrategias, o sea, tenemos papeles muchísimos. Luego ya, cómo los ponemos en marcha, pues ya es otra historia, ¿no? Y bueno, una de las cosas que nosotras veíamos fundamental es que uno de los debates que surgió a raíz de esta investigación también, bueno, no, o sea, para nuestra organización, pero en general sabemos que es un debate que está ahí en el movimiento feminista, es la definición de la consideración de víctimas, ¿no? El título habilitante. Porque el título habilitante, lo que os decía, si está siempre al amparo de la madre, va en contra de la nueva conceptualización de los menores como sujeto de derecho. O sea, no tienen título habilitante propio. Y eso les limita que ellos puedan tomar decisiones fuera de lo que hace su madre. Por ejemplo, interponer denuncias a los agresores. O sea, no tienen un proceso propio, un proceso judicial propio, porque el título habilitante no es de los hijos y las hijas, sino de su madre. Entonces ahí creemos que hay un debate también que hay que tener. Aparte de, bueno, la mala gestión que se está haciendo de esto en muchas comunidades autónomas, la dificultad que supone en muchas comunidades autónomas el hecho de que el título habilitante te lo puedan dar en los... Bueno, en fin, que esto ya, como ya lo conocemos, ahí está. También queríamos saber si existían casos, o sea, si esos casos estaban llegando a los servicios, cómo se estaban solucionando esos casos en los servicios y si había programas específicos. Claro, aquí empezamos con la coordinación y derivación entre servicios, ¿no? Pues hay una concejalía de juventud o una consejería o el consejo de juventud, o si había alguna manera o en algún sitio se estaban coordinando entre los servicios para que esos casos que había fueran atendidos por servicios especializados de violencia machista. Porque todas sabemos que cuando van a servicios sociales no hay una intervención específica, que bueno, pues nosotras lo que queríamos era identificar un poco lo que estaba pasando. Y aquí nos encontramos 4 casos. El caso 1, que es Andalucía. Andalucía en el año 2019, creo que es. Y tengo aquí a Carmen igual, 2018. 18, ¿no? En diciembre del 18 aprueba su ley de violencia y hace una cosa, que es que en su ley de violencia pone directamente en el artículo 1, dice, se reconoce como víctimas a las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia que estén sujetas a la tutela y guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento. Esto que genera, claro, al final es que sean dependientes económicamente de la madre. En Andalucía lo que pasa es que sale la ley en diciembre del 18 y en ese mismo mes llega quien llega al gobierno y entonces esta ley, que era la primera que reconocía que o sea, que podía reconocer a los jóvenes dependientes económicamente de su madre como víctimas de la violencia machista, nunca se desarrolla. No se implementa, no hay políticas que acojan a estos a estos jóvenes. O sea, entonces nosotras cuando estuvimos en Andalucía, claro, lo que nos contaban es que ya hay procesos en marcha de algunos hijos e hijas que han hecho litigios propios. Como la ley les reconoce como víctimas, han tenido que hacer procesos judiciales para que se les reconozca como víctimas. Pero como no hay nada, ningún servicio ni nada, no se les estaba atendiendo. Entonces es un caso muy interesante porque ya la ley lo reconoce, lo cual está muy bien porque puede sentar como un poco de precedente a que se reconozca a los hijos e hijas dependientes económicamente de la madre, pero no hay políticas. El caso segundo es pues todo lo contrario.
no está reconocido en la normativa autonómica y pone, en principio en la normativa solo están reconocidas los hijos e hijas menores, pero sí que se les incorpora en los protocolos y en la intervención, desde un nivel de política pública. Esto es el caso de Baleares y Valencia, por ejemplo, donde ya han implementado, pues, por ejemplo, pisos para la unidad familiar, no casas de acogida, o sea, que las unidades familiares que tienen diferentes, o sea, claro, hay diferentes modelos de unidad familiar, pues hay diferentes modelos también de recursos habitacionales, ¿no? Hay una directriz autonómica que sirve para todos los servicios que dice que a estos jóvenes y estas jóvenes se les tiene que atender. Luego están el caso 3, que es que no están en la normativa, no están en los protocolos, pero se les atiende a decisión del servicio. Esto es una cosa que a mí me maravilla muchísimo de todo lo que es la atención a víctimas, que es que depende de quién te toque o depende del servicio que te toque, pues te atienden o no. Y luego ya el caso 4, que es directamente que no están en la normativa autonómica y no se les atiende. Y aquí, por ejemplo, hay un caso muy concreto, que es Extremadura, en el que no es que solo no se les atienda, y aquí hay un debate, ¿eh? Pero es que a los 14 años ya no pueden acceder a los recursos habitacionales. Entonces, las mujeres con hijos o hijas de entre 14, de más de 14 años, tienen que dejar atrás a sus hijos e hijas para acceder a los recursos habitacionales. Claro, hay un debate porque, entendiendo yo como mujer feminista que los casos de violencia machista, las mujeres que salen de entornos de sufrir violencia, que son víctimas de violencia, necesitan una atención especializada, necesitan espacios seguros. Y la realidad es que tú en una casa de acogida en la que hay 10 mujeres con sus familias, meter a un señor de 16, 17 años varón puede generar un conflicto. Y yo lo entiendo. ¿Qué pasa? Claro, nuestra propuesta es, vale, lo que tú tienes que hacer es crear recursos que puedan atender a diferentes modelos de unidades familiares. Porque si una mujer víctima de violencia tiene un hijo varón de 16 años que no puede acceder a los servicios, no va a ir a los centros, no se va a acercar porque nunca va a dejar atrás a su hijo. Si tiene 16, no, pero es que si tiene 18 tampoco. O sea, y entendiendo que tenemos que garantizar la seguridad de las víctimas y que tiene que haber espacios seguros para ellas, tendremos que pensar en modelos de atención que abarquen otros modelos familiares para que estas mujeres accedan a los recursos. Entonces, bueno, ahí hay un debate que luego si queréis lo hablamos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que nosotras nos encontramos cuando hicimos el análisis. Hicimos solo de 7 comunidades autónomas porque la financiación da lo que da, tuvimos que recorrernos todas las comunidades autónomas y demás. Pero bueno, con esto sí que nosotras como que conseguimos hacer un mapa de los diferentes casos que se estaban dando, ¿no? Que haya normativa y no políticas, que no haya normativas, pero sí haya políticas, que no haya normativas, pero se les atiende porque se les cuela por ahí según el servicio, y que no haya nada de nada. Que en este caso es Extremadura. Y Canarias también. También os digo, mira, el caso 1, que es el de que hay legislación, es Andalucía. El caso número 2 están Valencia y Baleares. En el caso número 3 están Madrid o Asturias, y en el caso número 4 están Extremadura y Canarias. Ese es un poco el mapa que nosotras tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, pues claro, nosotros lo que acreditamos es que hay una discriminación territorial, que lo que os decía antes es que no es solo respecto a este tema, sino que hay una discriminación territorial en todo lo que tiene que ver a la atención a las víctimas, que además está muy expensas de quién esté en el gobierno de turno, o sea, no está garantizada, la ley estatal no garantiza que los recursos estén, que las ayudas se den, que, en fin.
que hay comunidades autónomas que entienden esta acreditación de las víctimas de manera más extensiva y entonces meten a los hijos e hijas mayores de edad, o sea, ampliando, si ya se han considerado víctimas, se entiende siempre por víctima, y otras que no, que directamente entienden que eso va por violencia doméstica, que va por servicios sociales y que directamente derivan. Y que, bueno, o sea, en este caso Madrid está incumpliendo, o sea, como ejemplo Madrid hay más, pero Madrid, por ejemplo, directamente incumple todo lo que tiene que ver con el título habilitante, porque no se están dando títulos habilitantes ni se está haciendo acreditación a las víctimas, incumpliendo toda la normativa estatal. Entonces, bueno, pues como conclusiones que hay disparidad de criterios. Lo que nos encontrábamos también es que muchas técnicas nos decían que sí que les llegan muchos casos, pero que bueno, que hay veces que tienen las manos atadas, hay veces que sí que pueden derivarles a juventud, hay veces que por voluntad de quien te toque, pues consigue una ayuda que dan para transporte y que bueno, a través de eso, pues bueno, que hay desigualdad territorial, que esta situación que se da de los hijos y las hijas mayores de edad no está contemplado en las políticas públicas en casi ninguna comunidad autónoma, que esto limita el acceso de muchas madres que tienen unidades familiares con hijos de diferentes edades, el acceso a los recursos. Y bueno, que nosotras somos muy partidarias de armonizar las medidas, o sea, que haya un catálogo de medidas que esté armonizado en todas las comunidades autónomas. O sea, no puede ser que tú, por vivir en Extremadura, no puedas acceder a los recursos habitacionales, pero que en cambio si vives en Baleares tienes esta consideración hasta los 26 años. No puede ser. Bueno, nosotras hacemos muchas propuestas, luego no siempre es fácil llevarlas a cabo. Como os decía antes, sabiendo la situación política que hay ahora mismo en España, pues no, o sea, somos conscientes de la dificultad de lo que es el poder legislativo ahora mismo, teniendo en cuenta que la composición parlamentaria no da para sacar leyes orgánicas, que hay mucha dificultad en ese sentido. Para nosotras lo mejor sería que se modificara el artículo 10 del Estatuto de la Víctima y que reconociera hasta los 26 años, como hay en otras normativas, teniendo en cuenta este proceso de transición a la vida adulta que se tiene con juventud, ¿no? Creemos que es importante un desarrollo legal para el reconocimiento de las hijas y los hijos víctimas de violencia de género, independiente de la madre, que tengan un título habilitante propio, que tengan capacidad de llevar procesos, de acceder a recursos específicos, reconociendo, como ya hizo la LOPIB y la Ley de Violencia, que son sujetos de derecho, que no tienen que estar siempre en el marco de lo que su madre necesita, porque lo que una mujer víctima de violencia de género necesita no es lo mismo que necesita una hija o un hijo víctima de violencia. Teniendo el título habilitante, se reconocería su derecho a acceder a la reparación del daño, a acceder a los recursos y acceder a las ayudas, independientemente de su madre. Porque también todas sabemos la dificultad que supone para muchas mujeres todo el proceso de denuncia. Nunca creo que ninguna feminista dice desde el principio denuncia, porque sabemos la dificultad que tiene este proceso de denuncia, pero claro, eso también o sea, les quita a los menores y mayores de edad la capacidad de actuar, porque como siempre están dependiendo de la denuncia de la madre, pues nosotras que entendemos muy bien que las mujeres víctimas tienen procesos largos y que muchas veces incluso viven en situaciones de dependencia económica, claro, tienes que conseguir que haya una independencia entre los hijos y las hijas y las mujeres, también para que no suponga un lastre. O sea, lo que os decía, que tú, si no puedes denunciar, o sea, si tú sabes que denunciando una situación de violencia supone que a tu hijo mayor de edad o a tu hija mayor de edad la vas a dejar atrás, seguramente no lo denuncies, porque no vas a querer acceder a un recurso dejando atrás, o sea, la situación que nosotras hemos visto, y esto es
hemos visto situaciones muy dramáticas. Bueno, pues por ejemplo, chicas jóvenes que estaban sufriendo violencia machista por parte de su padre, que su madre no quería denunciar porque tenía una situación de dependencia económica brutal, que al ver que no podían acceder a los recursos, pues entre otras cosas acceden al sistema prostitucional porque es una manera de emanciparse. Se dan cuenta, y esto tiene que ver también con otra cosa que nosotros estamos trabajando, de las nuevas formas de explotación sexual de las mujeres jóvenes. Si yo de repente me abro un OnlyFans, claro, yo no puedo acceder a ayudas económicas que me den por víctima de violencia, porque nadie me reconoce como víctima de violencia. Pero me están ofreciendo el sistema prostitucional dinero para irme de mi casa y dejar a mi padre violento porque mi madre no quiere denunciar. Entonces, este tipo de cosas están pasando. Eh, el tema de la renta activa de inserción, o sea, todo el tema de las ayudas, creemos que es fundamental que los hijos y las hijas tengan el reconocimiento de víctimas y que puedan acceder a las ayudas sin limitaciones de edad, hasta los 26 años. O sea, que no puede haber un paréntesis entre los 18 y los 23 en los que no pueden acceder a las ayudas económicas, porque la única manera que tienen estos y estas jóvenes de salir de casa es teniendo procesos de emancipación y ayudas económicas que les permitan acceder a una vivienda, incluso el acceso a las viviendas sociales, el acceso a... claro, de repente, entre los 18 y los 23 estás en el limbo más absoluto y no puedes acceder a nada. El tema del pacto de Estado, nosotras la propuesta que estamos haciendo ahora es que cuando hable de hijos e hijas ponga hasta los 26 años, reconociendo este periodo de transición. Y bueno, pues que al final con ese título habilitante propio puedan acceder en igualdad de condiciones a las ayudas económicas como víctimas, porque eso favorecería que tuvieran procesos emancipatorios. Bueno, luego hemos hecho muchas propuestas que tienen que ver con modificar legislación, por ejemplo, reformar los fondos de anticipo de pensiones, ampliando el acceso para hasta los 26 años o hasta que no dependan económicamente de la unidad familiar. Otra cosa muy curiosa es que cuando nosotros empezamos en esto, le solicitamos a la delegación de gobierno una reunión para saber si en algún momento alguien les había hablado de este tema, ¿no? Y lo que nos dijeron es que no solo nadie les había hablado del tema, sino que no tienen ni idea de cuántos jóvenes están en esta situación, porque las estadísticas solo contemplan a los menores. Tanto es así que cuando un menor víctima de violencia reconocido y metido en los datos cumple la mayoría de edad, se le saca del sistema. O sea, ya ni siquiera se cuenta. Con lo cual, no sabemos, o sea, una de las propuestas es que se recoja las unidades familiares para que se tengan datos reales. O sea, al final siempre sabemos que el dato mata el relato. Entonces, si nosotras queremos tener eh, argumentos para poder decir que esto es una necesidad, necesitamos saber cuántas familias o cuántas mujeres tienen hijos mayores de edad que dependen económicamente de ellas para saber qué ayudas hacen falta, ¿no? Y un poco saber de qué estamos hablando, de qué problema estamos hablando. Y bueno, pues la coordinación, o sea, al final todas nuestras propuestas, que es lo que tiene que ver más con las propuestas autonómicas, es la armonización de los servicios en todas las comunidades, que haya un mínimo de servicios de atención y recursos que se tiene que dar en todos los territorios, que yo, lo de hablar de mínimos me parece una cosa como disparatada en este contexto, pero o sea, tiene que estandarizarse los servicios de atención de manera que todas las mujeres y todos los hijos y las hijas tengan garantizada una atención especializada y, bueno, y que todas las ayudas sean iguales. Es que, por ejemplo, hay comunidades autónomas que directamente incumplen las ayudas de becas. O sea, directamente no lo hacen, ni siquiera, o sea, hay una normativa estatal que dice que todas las comunidades autónomas tienen que hacer un real decreto de becas y hay comunidades autónomas que no lo sacan. Bueno, sí que a nivel autonómico creemos que como hay muchas leyes que generalmente se van actualizando, pues en Extremadura, en Andalucía en 2018, que en todas esas actualizaciones se incorpore esta coletilla de hasta los 26 años, ¿no?
Lo que os comentaba de los recursos asistenciales de población joven, igual si tú haces, pues por ejemplo, que se incorpore en todas las políticas de emancipación que tienen más que ver con las concejalías de juventud, que estos jóvenes, por ser víctimas, o sea, pues el reconocimiento como víctimas de violencia de género para que puedan acceder a esas ayudas tanto en las políticas de juventud, como en las políticas de vivienda, como en las políticas emancipatorias, como en las ayudas a transporte. O sea, en el momento que estas y estos jóvenes tengan un reconocimiento de víctimas, van a poder acceder a un montón de ayudas que no están vinculadas específicamente solo a los servicios de atención especializada, pero que sí que tienen el reconocimiento de las víctimas de violencia de género como que esas ayudas las reconocen y entran dentro de, ¿no? de las políticas de esas ayudas. Entonces, bueno, son, la incidencia política a nivel autonómico cada vez es más compleja, pero bueno, ahí estamos. Em, bueno, lo que os decía también de hacer, o sea, entendiendo que tenemos que tener diferentes modelos de recursos habitacionales para que se dé cabida a las diferentes situaciones que tienen las mujeres víctimas de violencia de género. Que no solo pasa con los hijos mayores de edad, hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen personas dependientes a su cargo, que es imposible que accedan a recursos habitacionales en los que es una casa de acogida donde hay otras 7, 8 unidades familiares que además nosotras creemos que es fundamental que haya pisos de autonomía, que permitan pues que esas unidades familiares no se separen. O sea, es que no, ya os digo que no solo pasa con los hijos y las hijas mayores de edad, que también pasa. A mí, una cosa que decíamos que es un poco bestia, pero joder, hacen políticas para las mascotas de las mujeres víctimas, siendo yo muy perruna y no hay políticas para las personas dependientes o para los hijos e hijas mayores de edad. Es que, o sea, suena muy bestia, pero la realidad es así. Hay un programa completo para que las mascotas, ojo, entendiéndolo, ¿eh? O sea, y además estando a favor, pero no podemos no entender esto en toda su magnitud. Y después de una ley que fue pionera, pero que han pasado 20 años y tenemos que ir viendo las lagunas que nos faltan. Es que hay lagunas que no se están cubriendo. Entonces, bueno, que me enciendo yo con esto. Bueno, pues al final todas nuestras propuestas van por armonizar sobre todo y por poner esa coletilla un poco de hasta los 26 años, igual que hay en otras ayudas. O sea, esto no es invención nuestra, está ya reconocido en muchas leyes. Y a nivel local lo mismo, o sea, poner la coletilla hasta los 26 años, bueno, ahí pone 25, pero es hasta los 26. Y bueno, que se incorpore esto en todas las políticas que se hacen en las entidades locales, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, en la asistencia a servicios sociales sí que queremos que haya una coordinación, o sea, no puede ser que a estos jóvenes se les derive a servicios sociales porque al final servicios sociales no son espacios especializados en atención a violencia. Que además revictimizan muchísimo, que entran en procesos muy complicados, de muchísima burocracia. Al final, con 18 años, es que, claro, de un día para otro te conviertes en totalmente invisible para el sistema. O sea, cumplir 18 años es una condena para estos y estas niñas. O sea, bueno, pues esto es un poco lo que os venía a contar. Ay, se me ha ido. Que nada, espero, no sé cuánto llevo hablando, la verdad. Pero bueno, ya dejo de compartir porque lo que me gustaría es que pudiéramos debatir. Hay algunas aristillas por ahí que nosotras todavía estamos terminando de limar, que entendemos que hay debate, ¿eh? O sea, es un tema en el que hay debate, que no todo el mundo entiende, que quizá nosotras, como nos hemos encontrado con esta situación, pues cuando hemos visto, pues eso, mujeres muy destruidas que han acabado en el sistema prostitucional porque los servicios de atención las han expulsado directamente. Eh, También contaros que nosotras ahora mismo estamos, claro, nosotras acabamos este estudio en 2022
Y desde 2022 hasta ahora lo que estamos es en una fase de llevar estas propuestas a todos sitios, allá donde podemos, lo llevamos. Creemos que el pacto de Estado lo va a incluir, lo cual para nosotras va a ser como un gran avance, porque sabiendo la dificultad legislativa que tenemos, que el pacto de Estado reconozca a los hijos y las hijas hasta los 26 años, nos da ya pie a ir a las comunidades autónomas a pedir que esa implementación de políticas públicas, o sea, ya teniendo un documento en el que están reconocidos, pues el desarrollo de políticas va a ser mucho más fácil, creemos. Y nada, pues menuda chapa os he dado. Bueno, No sé chapa si... ninguna. Muchísimas gracias, Lucía. Mira, hay una pregunta en el chat, si te parece, A ver, sí, sí, tengo por aquí. plantea que daría algo que la madre o los hijos tengan algún grado de discapacidad. Yo me imagino que cuando estamos hablando Depende. de las ayudas. Sí que se les reconoce, es que claro, como están tutelados todavía cuando cumplen la mayoría de edad, sí que se les reconoce. Pero bueno, que tenga alguna discapacidad depende. Es que la historia es que sea dependiente o no, o que esté, o sea, en la mayoría de edad al final lo que te da es como que, ¿no? Que ya la tutela es tuya, ¿no? Tu propia tutela. Entonces depende. Es una buena pregunta y habría que verlo, porque la ley andaluza sí que lo reconoce específicamente. Dice, pero si no está tutelado, continúa la pregunta de Loli. Eh, pues yo creo que no. Yo creo que no. O sea, se les seguiría sin atender. Bueno, depende de que la comunidad autónoma, claro, pero yo creo que pierden la condición de víctima igual, ¿eh? Aunque tengan discapacidad o aunque la madre tenga discapacidad. Lucía, ¿tienes levantar la mano? Sí, y yo te quería preguntar, oye, bueno, primero me parece estupendo el estudio y lo has explicado súper claro Bueno, y bueno, gracias. tenemos muchísimo trabajo por delante, porque de verdad, hija mía, me ha parecido estupendo y Gracias. muy clarificador, porque se ven las lagunas perfectamente, ¿no? Y yo te quería preguntar, en el caso de mujeres asesinadas, Ujú. los hijos también de 18 años, ¿les pasa exactamente lo mismo o se quedan desprotegidos también? ¿O cómo es la cuestión? Porque Claro, el es que otro esos día en vi, realidad no tienen título habilitante. O sea, a menos que haya habido una denuncia, no tienen título habilitante. O sea, ahí depende del proceso que haya tenido la madre en cuanto a antes del asesinato. pero si una, Porque si no ha habido título habilitante, se les reconoce como huérfanos. Es verdad que tienen dos leyes específicas, pero a la hora de tener la mayoría de edad, tienen serios problemas para acceder a las ayudas. por eso te digo, porque, a ver, muchas mujeres asesinadas no han puesto denuncias antes, Claro. pues sabemos, entonces Lo que pasa es que tienen título habilitante, o sea, no tienen título habilitante, pero sí tienen reconocimiento judicial, porque al final si hay una sentencia que dice que esa mujer ha sido asesinada por violencia machista, con esa sentencia muchos de los huérfanos acceden a las ayudas, pero no siempre, ¿eh? Es que depende mucho, hay muchas ayudas para los huérfanos, hay ayudas económicas específicas que además las gestionan las comunidades autónomas. O sea, el tema de huérfanos da para un libro. No sé si habéis oído, hay una mujer que asesinaron a su hermana, entonces ella se quedó con la tutela de sus dos hijos. Lo vi en la tele el otro día. Bueno, Le hicieron pues un reportaje. claro, ella cuenta todos los periplos que ha tenido que pasar, por ejemplo, que ha tenido que pagar las deudas del agresor, entre otras Ujú, cosas. ujú. O Bueno, luego, por ejemplo, los huérfanos, que son huérfanos de violencia machista, porque su madre muere a consecuencia de la violencia, pero no por un asesinato, no están De reconocidos igual. lesiones, ¿El qué? que muere como consecuencia de De lesiones las que sufrió. lesiones. Exactamente, sí. Entonces ahí también hay otro melón a abrir. Es que identificar, claro, al final también nos digo que es caso a caso, hay cosas muy terroríficas. O que les echan, claro.
claro, sí, dice aquí, y las abuelas se hacen cargo, Mm. pero claro, es que igual la casa es del agresor, entonces les echan. O sea, aquí hay un temazo con esto y hay que darle una vuelta bien gorda. O sea, creo que o sea, yo entiendo que debe ser muy difícil hacer leyes y que la ley 2004 desplegó un servicio de atención, pero que 20 años después no hayamos tenido en cuenta este tipo de cosas cuando se están dando los casos. Es difícil, o sea, a mí me parece que... Por eso os decía que lo que hace el Fondo de Becas Olea Cazorla es súper interesante, porque están identificando los casos y trabajan con las familias directamente y tienen un trabajazo ahí impresionante, impresionante. Y ¿Alguna? sí, Sí, perdona, a ver, como aparte de las acciones concretas que tú que planteáis en el estudio, ¿no? Que ya yo Sí. creo que están muy bien definidas, desde el punto de vista, ¿qué podemos hacer como movimiento feminista, además de hacer los informes a la CEDAW, que se han metido todas estas cosas, pero quizá no con todo el detalle que yo ahora veo que no hemos podido meter porque tenemos un límite de espacio? Pero aparte de eso, no sé, A ver, yo creo que ahora mismo, claro, esto es como lo de lo urgente, lo importante, ¿no? Lo urgente es que se les atienda y lo importante es que se les reconozca, ¿no? Es un poco, ¿no? Yo creo que esto y otras muchas cosas que tienen que ver con las lagunas de la ley 2004, deberíamos desplegar una manera de hacer incidencia autonómica, porque creo que uno de los mayores problemas que tiene esto es la implantación territorial o sea, el despliegue del sistema de protección y reparación del daño. Entonces, yo creo que sería muy importante a nivel de incidencia política que se identificara la situación en cada comunidad autónoma para que hagamos incidencia, eso atendiendo a lo urgente, o sea, en el sentido de, ¿se está tratando, o sea, se está atendiendo o no se está atendiendo? Luego lo importante que es el reconocimiento, y es que creo que tenemos que tener un debate en las organizaciones. Debemos tener, bueno, más que un debate, un argumentario común sobre por qué el reconocimiento, tenemos que darle una vuelta a todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas y la condición de víctima y el título habilitante. O sea, ahí estamos perdiendo una batalla. O sea, que hay muchas batallas, claro, tenemos tantas que es que ya es una cosa como Dios. Pero, pero ahí yo creo que estamos perdiendo la posibilidad de tener unos servicios de atención que sean realmente, o sea, que realmente tengan impacto en las mujeres. Porque es que hay muchas mujeres, en Madrid hay muchas mujeres que ni llegan a tener ese título habilitante. Pues ya si no lo tienen las mujeres, imaginaros sus hijos e hijas. Es que no, o sea, es que no. Es que el problema del título habilitante es que hay una norma, pero sin embargo, a la hora de pedir el título, la administración, en este caso la Junta de Andalucía, digo en concreto en Andalucía, la cantidad de trabas que está poniendo. O sea, que es que en realidad están denegando muchísimo. No sé si la última vez estábamos hablando de un 30 y tantos % de títulos habilitantes denegados a las mujeres víctimas de violencia con sentencia judicial, con orden de alejamiento y con todo. Y sin embargo, eso lo claro, pues están es que denegando. si se lo Porque deniegan yo a creo, las mujeres, imaginaros a los hijos e hijas, es que ya es bueno, impensable. O sea, eso ya es impensable. Yo es que creo que el problema está que están denegando el título habilitante porque no quieren que las mujeres tengan acceso a ninguno de los pocos recursos que hay. claro, o sea, tienen recursos masificados. Claro, entonces como no tiene recursos, como no quiere seguir dando recursos, ni renta, ni soluciones habitacionales, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que hago? Pues te pongo muchísimas trabas para que puedas tener el título habilitante. Y luego después la situación de las casas de acogida, bueno, que no estaba dentro del estudio, ¿no? Pero que hay una parte que está relacionada en el sentido de que no solamente están entrando en las casas mujeres víctimas de violencia, sino que también en las casas están entrando mujeres con otras patologías o con otras adicciones, ¿no? Patologías, porque las víctimas de violencia no tienen patologías, pero mujeres, por ejemplo, con adicciones y están entrando en casas de acogida. Y eso está generando muchísimos problemas. O mujeres en contexto de prostitución también están entrando en las casas de acogida para mujeres víctimas. Toda esa situación Sí, se está
se está dando, o sea que... Y ahí la realidad es que, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, supuestamente se iba a desplegar un sistema también para atención a víctimas. Al final lo que va a pasar es que el despliegue de recursos y ayudas que hay no lo van a duplicar, ni van a dar más dinero. O sea, dentro de ahí se van a incorporar todas las víctimas de la ley de solo sí es sí. Ojo, claro, por supuesto, pero si tú lo que tienes es que en un sistema que ya está colapsado, eh, el reconocimiento se va a ampliar a todas las víctimas de la violencia y no pretendes, o sea, ¿cuánto llevamos esperando los centros de atención 24 horas? ¿Dónde están las mujeres que sufren violencia sexual? En los recursos de atención a violencia machista. Entonces, el mismo sistema con el doble, o sea, es imposible que este sistema que ya está colapsado aguante esto. Y yo reconociendo que estoy diciendo encima que ahora los hijos y las hijas tengan acceso a los recursos. Claro, o sea, esto es lo de siempre. O hay presupuesto o es imposible. 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 presupuesto y voluntad política. Bueno, pero Digo, yo ya es que digo, bueno, ya, yo qué sé. O sea, es que cuando hay voluntad política pero no hay presupuesto, casi me cabrea más. ya. Porque es como sí, 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 todo, sí, sí, sí. Pero luego no hay pasta. Oye, mira, ¿no? O sea, si tú quieres tener realmente un sistema de reparación del daño que atienda a todas las víctimas, a las directas, a las indirectas, que tienes que generar o sea, tienes que armonizarlo primero. O sea, porque no puede ser que en Extremadura a los niños y niñas de 14 años se les esté expulsando de las casas. O sea, directamente no acceden. 14 años. Que son niños y niñas. Es que hay cosas que no. Entonces, bueno, pues claro, nos hemos encontrado cosas que yo, es que no. Y luego que también a nosotras ahora que vamos mucho a, pues que si te reúnes con no sé quién y le cuentas y no sé qué, y te dice, hombre, pero cómo vamos a atender a toda esta gente? Digo, no, no, si es que eso no es problema mío. O sea, es usted político, ¿no? O política. Pues tendrá que hacer política y políticas públicas, que para eso está aquí. Pues no, eso no pasa. Complicado. En el chat hay una compañera que dice que en Aragón que no somos, en Aragón dice que no somos víctimas si no tenemos orden de alejamiento en vigor y que las sentencias judiciales caducan. Digo, Claro, pero es que el un título dato, habilitante era todo lo contrario a todo lo esto. contrario. O sea, se crea exactamente para que no pase esto. Que es que tú tengas que tener una orden de protección, una sentencia judicial, sino que haya una profesional que acredite que tú estás sufriendo violencia y que no haga falta pasar por todo esto, porque es que al final la necesidad de que haya una denuncia es una cosa que llevamos diciendo ya ni sé los años. Y entonces se crea el título habilitante, pero para, Y el para. decreto plantea que no es necesario Que presentar no haya denuncia, denuncia, claro. ¿eh? O sea, que el decreto lo deja muy claro, que no es Sí, necesario sí, presentar denuncia para solicitar el título habilitante. sí, sí. Entonces yo creo que, por ejemplo, ¿no? Dentro de qué es lo que podemos hacer, yo creo que aparte de ponernos de acuerdo, digo, hacer la incidencia en cada una en nuestros territorios y a nivel estatal también, pero me parece que luego después estamos muchas de nosotras en mesas, ¿no? En mesas provinciales de violencia o en mesas autonómicas o en consejos de participación de las mujeres. Digo que todas estas carencias que estamos Ujú. observando, lo que tenemos que hacer es cuando tengamos este tipo de reuniones, plantearlas. Digo que a veces no harán caso y otras veces no, pero por lo menos por nuestra parte que no quede, hacer la incidencia al nivel que podamos. Sí, sí, es que no nos queda más. Mm, Pues al final ya os digo que nosotras en esto y en otros temas que estamos trabajando en mujeres jóvenes, lo que creemos que ahora es importante es crear un argumentario común, ¿no? Que todas entendamos el porqué de esta solicitud, de manera que, pues mm, eso, como dice Carmen, cuando el Fórum de Málaga vaya al Consejo
entienda que esto es necesario. Igual que mujeres jóvenes entendemos, pues yo qué sé, ahora vais a hacer el taller del fórum, todas las propuestas que salgan del tema de maternidades, que mujeres jóvenes también lo puedan trasladar a otros espacios, ¿no? Yo creo que aquí tener espacios de trabajo común nos fortalece de cara a los políticos sobre todo, porque igual si llego yo y les digo, no, los mayores de 18 años, y me miran como, "Uf". Si vamos en cada reunión, la gente lo dice, ¿no? Y se solicita y se piden políticas en ese sentido, pues yo creo que hacemos más, ¿no? Más incidencia. Ujú. Yo creo que de cara al 25 de noviembre de este año, sí que deberíamos, en los manifiestos que hagamos, o en el manifiesto que hagamos o propongamos, deberíamos poner todos estos puntos como muy claritos, ¿no? Concretarlo más, porque a veces me parece a mí que hacemos a lo mejor manifiestos demasiado generalistas, pero que sí que podríamos incluir todos estos aspectos que tú dices de necesidades concretas, exigirlas, ¿no? Como mínimo, digo, Sí, por esa idea, por lo menos, ¿no? Ujú. sí, nosotras, por ejemplo, cuando hicimos el informe gremio, lo metimos en el informe gremio. En el informe CEDAW no sé si lo llegamos a meter porque estábamos todavía ahí sacando el estudio y no sé si nos dio tiempo. Em, pero bueno, luego, por ejemplo, a nivel internacional también estamos haciendo incidencia porque a nivel internacional ya hay, o sea, el reconocimiento que hace la CEDAW o sea, o las Naciones Unidas del concepto de víctima es mucho más amplio que el que tenemos aquí. Entonces, los hijos y hijas mayores de edad caben en esas definiciones. Aquí no, porque las leyes, además, solemos hacer leyes como que delimitan mucho el concepto de víctima y entonces, claro, pues víctima, o sea, víctima es solo por violencia de pareja, expareja, que luego vamos adaptando, claro, en 2015 sale otra ley que modifica, pero que al final nos va costando un mogollón. No sé si hay más preguntas. ¿No? Sí, dice Julia que la violencia económica y sus consecuencias perdura mucho tiempo. Pues este es uno de los temas también que tienen mucho que ver con esto de los hijos y las hijas, porque la violencia económica es una de las cosas que hace que las mujeres no se vayan no puedan salir de la violencia. A ver, que los servicios y recursos administrativos sean conscientes y también reivindiquen que se necesitan estos tipos de ayudas. Lo saben, ¿eh? Los servicios lo saben porque les llegan los casos, pero te dicen que no pueden hacer nada. Bueno, no pueden hacer nada. O sea, esto es lo de siempre, ¿no? Si te encuentras con una profesional que quiere hacerte caso, pues te lo hace, ¿no? Y se buscan las. Pero es que no podemos depender solo de la voluntad de las profesionales, porque muchas encima están en una situación de precarización brutal, con servicios externalizados. Entonces, eso es que también supone un problema muy grande. No podemos estar a voluntad ni a la conciencia feminista que se tenga. Es que esto tiene que ser una cosa que tiene que ser por ley. Es derecho. Sí, es un derecho que tenemos que poder ejercer, ¿no? Pero bueno. Cuesta. Bueno, respecto a esto que dice hacerles llegar el estudio, que lo dice Julia, ¿puede ser? Espera. Ah, Hilda. Ahí la. Bueno, nuestro siguiente paso, que también os lo cuento para que lo sepáis, a ver si conseguimos hacerlo, es que nosotras nos dimos cuenta de que lo primero que teníamos que hacer es que los servicios de atención entendieran que esto también eran víctimas. Entonces, nuestra idea es empezar a hacer o sea, hacer un grupo de trabajo con personal de los servicios de atención para sacar un protocolo que independientemente de la normativa lo puedas aplicar.
que sea, por ejemplo, buscar servicios de atención a la juventud, que hay en todos sitios, ¿no? Cómo derivar, si no te dejan atenderle en tu servicio, cómo derivar a un joven o una joven, o cuál es el mejor servicio al que poder derivarle para que no se quede en la nada, en el limbo. Entonces, ese es nuestro próximo trabajo, porque nos hemos dado cuenta de que la legislación llegará o no, pero que ahora mismo lo que necesitamos es que no se queden en la nada, ¿no? Que no sean totalmente invisibles. Entonces, ese va a ser nuestro siguiente paso. Muy bien. Candy ha levantado Sí, la mano. Sí. sí. Bueno, gracias Lucía por todos los aportes que has hecho y bueno, estando de acuerdo en todo lo que has dicho y hemos tomado nota, porque sabéis que estoy en el grupo de trabajo para, bueno, y Nina, que la veo por aquí también, para hacer las propuestas de todo lo que carece, bueno, y tú, Lucía, no te escapas. De todo lo que podamos aportar carece o para mejorar, ¿no? De las carencias y las mejoras necesarias de la ley. Bueno, pues comentaros un detalle. Hoy ha explotado la noticia aquí en la Comunidad Valenciana que han quedado desiertas todas las licitaciones de los servicios de las casas de acogida de servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Esto lo llevaba EULE. Mm. Las cinco, digamos, las Y potentes. ya ni a Eulen le compensa. Pues fíjate cómo está el patio, ¿eh? Cómo han esquilmado, Eulen pero coge cualquier cosa, ¿eh? Y le da igual. esto te lo vengo a decir porque efectivamente una de las constantes que aparece siempre es que se agudiza toda la precariedad del servicio porque no son servicios que están dentro de los organigramas de las administraciones, con plantillas fijas, con criterios fijos homogéneos, vivas donde vivas, si eres de ámbito rural o de la ciudad, o eres mujer migrante, o eres lo que sea, ¿no? O mujer con una discapacidad, con criterios homogéneos. Y es importantísimo que demos la batalla en esto, o sea, la externalización de los servicios es que nos ponen a los pies de los caballos a las mujeres y a las criaturas. Mm. Sí, sí. Sí. Pero y además, de verdad, o sea, yo he hecho mucha contratación pública. Que una empresa como Eulen no se quiera presentar, quiere decir que ya es lo precario de lo precario. O sea, ya es un nivel que... Pues y aparte, imagínate la Porque va a inseguridad. precio, ¿no? Entiendo. Y además ahí hay personas ya, primero trabajando y usuarias. Si esto se queda así en el limbo, imagínate el caos. Esto es para ir allí y quemarlos a todos. Pero eso sí, al señor Flores Juberías el ayuntamiento Le ha dado el premio. le ha dado el premio porque ha escrito temas de igualdad. Anda cojones, que decía el Trillo. Manda leches. Sí, yo hay una cosa que siempre digo que las feministas tenemos que hacernos súper expertas en ley de contratos Oh. para reivindicar, sí, porque al final, claro, muchas de las cosas que pasan es, por un lado, el procedimiento administrativo, o sea, la ley 39 la tenemos ahí, que también deberíamos hacernos súper expertas en ley 39, y la ley de contratos. O sea, todo lo que tiene que ver con la externalización, con por qué no ponen personal funcionario, es que no les interesa. Claro, si tú tienes una ley que te permite bajar el precio y tirar el precio y las bajadas temerarias las justificas con un informe, pues claro, es que... O sea, ¿cómo habrán sacado esa licitación de verdad para que a Eulen no le interese? Pues no lo sé, pero lo averiguaremos. Pues contar con nosotras. Ahí estamos. O sea, que si necesitáis algo, mujeres jóvenes. Gracias. Lucía, Ah, ¿ha terminado, Candy? ¿Terminaste, Sí, Candy? tengo que cortar porque, o sea, me pongo en silencio y sin cámara porque tengo mala señal y si no te oigo entrecortada. Pero estoy. Vale. Lucía, No, comentar lo que sabemos todas de hace muchísimos años, que a ver, los sistemas públicos de atención
a la salud, a la educación. En el mundo en el que estamos viviendo, cada vez se está privatizando más. Fijaros, el sistema sanitario, que es muy potente, y sin embargo, ¿qué está ocurriendo desde hace varios años? Y es que hay una ley del año 80 y tantos que lo permite. Entonces, pues estamos así, no sé, nada de contentos, pero es que esto está ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo en el que la privatización va a pasos agigantados. Y a quien no le interese, porque no le sale a cuenta, pues lo deja. Sí, claro, da igual. El tema de Dejar un las servicio de residencias atención a las mujeres. residencias de mayores es lo que está pasando. Las residencias de mayores son grandes financieras internacionales que están jugando a ganar dinero, que siempre te lo ganan lo demás. Yo lo siento, pero es que lo veo cada día más negro todo, ¿eh? No quiero ser pesimista, pero eso así es. Bueno, yo estoy un poco igual, ¿eh? Pero aquí seguiremos haciendo cosas, o sea que así somos las feministas, nada Pues complaciente. como hemos estado siempre, resistiendo, haciendo propuestas y sobreviviendo, como siempre, prácticamente. Vamos, que Total. tampoco hemos tenido nunca unos vientos totalmente a favor, igual hemos tenido una pequeña brisa, pero ha sido tan pequeña que, pero bueno, aquí seguiremos. ¿Alguna compi quiere plantear algo más? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, algo? Nada. Pues entonces, daros las gracias a todas vosotras por asistir y Lucía, muchísimas gracias por toda tu Muchas gracias a generosidad y por vosotras. la buena exposición que ha hecho y a todas Bueno, las compañeras de la federación por el buen trabajo. Felicitaros. Muchísimas gracias. gracias al fórum, a Muchísimas todas las gracias, que habéis Lucía. venido y sobre todo contar con mujeres jóvenes. O sea, que estamos ahí, que lo que necesitéis. Que Muy bien, seguimos trabajando juntas y creando argumentario también. muy bien. Venga, pues Gracias. nos seguimos emplazando, ¿vale? Bueno, muchas Muchísimas gracias a gracias. todas. Buenas tardes. Gracias a Adiós. ti. Ha sido muy Chao. interesante. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Dios.